Todos hemos oído la pregunta, ¿venimos de los monos? Y casi siempre aparece la misma imagen, una fila ordenada de figuras avanzando desde un ser encorvado, parecido a un chimpancé, hasta un humano moderno y erguido. Esa imagen, tan repetida en camisetas, libros y memes, está equivocada. Y lo más importante, oculta la historia real, porque no venimos de ningún mono que exista hoy. No somos una versión mejorada de ellos. Somos el resultado de una rama antigua, perdida, que compartimos con otros primates, pero que desapareció hace millones de años. Ahora piensa en esto. Si no venimos de los monos actuales, ¿de quién venimos? ¿Quién fue ese ancestro común? ¿Y por qué nuestra historia no es una escalera, sino un árbol lleno de ramas que ya no existen? Suscríbete si quieres comprenderlo desde la evidencia. ¿Empezamos? En los próximos minutos vamos a reconstruir esta historia desde el principio. Verás quién fue, en realidad, nuestro ancestro común con los chimpancés. Entenderás por qué su desaparición es clave para comprender quiénes somos hoy. Veremos cómo el clima, la geología y los cambios en el paisaje alteraron el rumbo de nuestra especie. Y seguiremos, paso a paso, las transformaciones que hicieron posible a los primeros humanos. Cuando llegues al final, la pregunta, ¿venimos de los monos?, ya no te va a alcanzar. No parecerá una respuesta equivocada, sino una pregunta mal formulada. África, hace 10 a 7 millones de años. Imagina África en el Mioceno tardío. No había sabanas doradas, no había grandes manadas corriendo al amanecer. Buena parte del continente estaba cubierta por bosques densos y húmedos, con múltiples niveles de vida, desde raíces ocultas en la sombra hasta ramas altas bañadas por la luz. Allí vivían los ancestros de muchos primates modernos, arborícolas, ágiles, dependientes de las copas de los árboles. Durante millones de años, ese mundo fue relativamente estable, hasta que el planeta cambió su propio dibujo. En el este de África, placas tectónicas comenzaron a estirarse y fracturarse. El resultado fue gigantesco, el nacimiento del Gran Valle del Rift. Montañas que se levantan, suelos que se hunden, lagos jóvenes que ocupan nuevas cuencas. Este nuevo relieve alteró los patrones de viento y lluvia. El oeste de África siguió siendo húmedo, pero el este empezó a secarse. Los bosques se fragmentaron y entre ellos surgió un paisaje nuevo, sabanas abiertas y bosques dispersos. Para muchas especies, ese cambio fue un problema. Para otras, una oportunidad. Aquí nace la primera bifurcación de nuestra historia. El ancestro común, ni mono actual, ni humano. Aquí hay que corregir la idea central del mito. No venimos de los monos actuales. Ellos no vienen de nosotros. Lo que compartimos es un ancestro común, un primate extinto que vivió hace entre 6 y 8 millones de años. La analogía más sencilla es esta. Tú no vienes de tu primo. Tú y tu primo venís de los mismos abuelos. Con los chimpancés ocurre lo mismo. Compartimos abuelos evolutivos. La genética compara los relojes internos de nuestras mutaciones y apunta claramente a esa separación temporal. Y aunque no tenemos un fósil perfecto de ese ancestro, sí tenemos candidatos y pistas indirectas. Ese ancestro común no era un chimpancé, no era un humano. Era algo anterior a ambos, con rasgos que ya no existen en ninguna especie viva. En algún momento, esa población ancestral quedó dividida. Una de sus ramas evolucionaría hacia los chimpancés y bonobos actuales. La otra iniciaría un camino largo, irregular y lleno de ramificaciones hacia los primeros humanos. La historia real no es una fila de figuras avanzando, es un árbol. El primer gran cambio, ponerse de pie, en el este de África, donde el bosque se abría en sabana, algunos de estos primates empezaron a moverse de manera distinta. Durante mucho tiempo se creyó que un cerebro grande fue la primera señal humana. Pero la evidencia dice lo contrario. Antes del cerebro apareció la postura.
Fósiles de hace entre 6 y 7 millones de años, como Sahelanthropus en Chad y Orrorin en Kenia, muestran una pista anatómica clave: la posición del foramen magnum, el orificio por donde entra la médula espinal al cráneo. En cuadrúpedos está hacia atrás, en bípedos está centrado y orientado hacia abajo. En estos fósiles tempranos, el foramen magnum está más adelantado de lo que esperaríamos en un animal que camina en 4 extremidades. Esto indica que ya pasaban buena parte del tiempo caminando erguidos. El bipedalismo no fue una decisión consciente, fue una adaptación al nuevo paisaje. Ver más lejos en la sabana, desplazarse mejor entre áreas separadas y liberar las manos para llevar alimento. Cada una de esas ventajas era pequeña, pero juntas cambiaron el cuerpo para siempre. Entre el comentario y la reflexión, déjame una pregunta. ¿Crees que fue más importante ver más lejos o liberar las manos? Australopithecus, vida entre dos mundos. Avancemos ahora hasta hace unos 3,5 a 3 millones de años. En esta época aparece uno de los grupos más emblemáticos de nuestra historia, los Australopithecus. Lucy, hallada en Etiopía y datada en unos 3,2 millones de años, es su representante más famosa. ¿Qué la hace tan especial? Su cuerpo es una mezcla precisa de dos mundos. Por un lado, tiene una pelvis baja y ancha, perfecta para caminar erguida. Un fémur inclinado hacia adentro, como el nuestro, que estabiliza la marcha, y huellas, como las de la Etoli en Tanzania, que confirman pasos muy similares a los de un ser humano, pero al mismo tiempo conserva rasgos de una vida arbórea. Brazos largos, dedos curvados y una anatomía todavía muy adaptada para trepar. Lucy podía caminar con eficiencia en el suelo, pero su mundo seguía teniendo árboles. Dormía en ellos, se refugiaba en ellos, se alimentaba en ellos. Su cerebro seguía siendo pequeño, apenas mayor que el de un chimpancé. Eso desmonta un mito decisivo. El cuerpo humano apareció mucho antes que la mente moderna, y mientras estos homininos vivían en equilibrio entre dos ambientes, el clima africano seguía volviéndose más inestable. Ese será el escenario de un nuevo salto en nuestra historia. El nacimiento del género Homo. Hace unos 2,5 millones de años, África cambió otra vez. Más estaciones secas, menos bosques, más competencia. Y con estos cambios aparece una señal completamente nueva en el registro fósil. Las primeras herramientas talladas. Son piedras fracturadas de manera deliberada para producir bordes afilados. Este conjunto de herramientas se conoce como industria oldubayense. No eran sofisticadas, pero eran intencionales, y eso cambia todo. Junto a ellas aparecen fósiles de individuos con cerebros algo mayores, superando los 600 centímetros cúbicos. Son los primeros representantes del género Homo. Las herramientas oldubayenses permiten acceder a carne y tuétano, recursos ricos en grasa y energía. Y aunque no siempre es posible asignar cada herramienta a una especie concreta, en muchos yacimientos aparecen asociadas a estos humanos tempranos. Más energía significa más posibilidades para sostener un cerebro más grande. Y a largo plazo, ese ciclo, energía, herramientas y cognición, alimentó un cambio lento pero decisivo. Homo erectus, el primer gran viajero. Hace casi 2 millones de años aparece una nueva forma humana, Homo erectus. Su cuerpo ya se acerca mucho al nuestro. Piernas largas, brazos más cortos, un torso preparado para caminar y correr largas distancias. Su cerebro supera los 800 y 900 centímetros cúbicos. Sus herramientas, ahora del tipo achelense, son más simétricas y estandarizadas. Y emerge una innovación que cambiaría para siempre nuestra historia: el uso controlado del fuego. En lugares como Wonderwerk, en Sudáfrica, hay evidencia de brasas y huesos quemados de hace alrededor de 1 millón de años. Cocinar permite extraer más energía y reduce el tiempo necesario para masticar y digerir. Es una ventaja biológica formidable. Con un cuerpo resistente, herramientas versátiles y fuego,
Homo erectus hizo algo extraordinario: abandonar África y dispersarse por Eurasia. Aquí conviene una pausa reflexiva. En este momento, hace cerca de 1,8 millones de años, ya no había una fila de seres avanzando unos detrás de otros. Había ramas distintas de humanos tempranos, viviendo en momentos y lugares diferentes. La imagen de la escalera evolutiva deja de tener sentido. Entonces, ¿de dónde venimos realmente? Volvamos ahora a la pregunta inicial. ¿Venimos de los monos? La respuesta es no. No descendemos de los monos actuales, ni de los chimpancés modernos. Somos la punta de una rama que comenzó con un ancestro común que ya no existe. Ese ancestro dio origen a dos grandes linajes, uno que llevó, mucho después, a los chimpancés y bonobos, y otro que evolucionó a través de bípedos tempranos, australopitecos, humanos antiguos y Homo erectus, hasta llegar a Homo sapiens. No somos el destino natural de la evolución. Somos una de las muchas posibilidades que existieron. Otras ramas humanas también tuvieron cerebros grandes, cultura y herramientas, pero desaparecieron. Neandertales, denisovanos y otros homininos que hoy conocemos solo por fragmentos. A veces surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si otra de esas ramas hubiera sobrevivido junto a nosotros? Nunca lo sabremos. Pero la pregunta sirve para recordar algo esencial. Nuestra existencia no estaba garantizada. Lo que esta historia dice sobre nosotros. Comprender este recorrido cambia la forma en que nos vemos. La pregunta, ¿venimos de los monos?, es demasiado pequeña para contener una historia tan compleja. Nuestra existencia depende de placas tectónicas que se mueven, de climas que cambian, de huesos que se adaptan lentamente durante millones de años. No estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella, una rama más, moldeada por las mismas fuerzas que transformaron a todos los demás seres vivos. Si esta historia te ayudó a ver nuestras raíces de otra manera, deja tu opinión abajo. ¿Qué te sorprendió más? ¿El bipedalismo temprano, las herramientas o el fuego? Y si quieres seguir explorando el pasado profundo de la Tierra y de nuestra especie, suscríbete. Porque entender de dónde venimos no nos separa del planeta, nos devuelve, con humildad, al lugar que realmente ocupamos en él.